Bienvenidos a esta presentación sobre perspectivas de la economía y de los mercados financieros. La Bolsa de Valores de Lima, junto con Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa, agradecemos su asistencia. En este espacio donde hablaremos acerca de cuál es la lectura de la economía y de los mercados financieros en un periodo largo de profunda transformación en tiempos de proceso de normalización monetaria, donde un proceso limitado y diferente, cambios en los modelos de producción y de negocios, acompañados de una transición energética y digital. Finalmente, tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa, forma parte de un grupo empresarial español y cuenta con un historial de crecimiento, celebrando su 10º aniversario en el mercado peruano y lanzando su nueva plataforma de inversión. Mi nombre es Julio César Placio, soy jefe Perú de corredoras y fondos para Nuam Exchange. En esta oportunidad nos acompaña Juan Carlos Ureta, quien es fundador y presidente de Renta 4 Banco, un banco español especializado en inversiones. Bienvenido, Juan Carlos. Un gusto tenerte en esta oportunidad. Muchas gracias por tu tiempo. Adelante. Muchas gracias, Julio, y encantado en estar de nuevo en la Bolsa de Valores de Lima y poder hacer esta presentación sobre la economía y los mercados financieros en el 2024. Hablar un poco de perspectivas globales, pero también hablar de Latinoamérica y de Perú más en concreto. El mensaje esencial que me gustaría dejar hoy es que la economía y los mercados financieros han entrado a partir del año 2022 en una nueva etapa, una etapa que está configurada por cambios estructurales muy importantes, muy profundos, y que definen lo que en Renta 4 nos gusta llamar la economía post-COVID. Esos cambios estructurales, como digo, son profundos, van más allá de bajar o subir unas cuantas veces los tipos de interés, y nos conducen realmente a un mundo diferente, a un entorno monetario diferente, a modelos de producción diferentes y, en definitiva, a un modelo también de comercio internacional diferente. Los bancos centrales, con la Fed a la cabeza, iniciaron el año 2022 un cambio de régimen monetario que ha tenido implicaciones muy grandes y que tiene implicaciones muy grandes esencialmente para el modelo de inversión y para el modelo de distribución de activos. Un cambio que conduce a una normalización monetaria. Bueno, como digo, ese es un poco el mensaje principal, y también hay que empezar por decir que los mercados financieros estos años se han fijado esencialmente solo en una parte de todos esos cambios, en la parte de los tipos de interés, y han ido pasando del pesimismo extremo al optimismo extremo. El año 2022 hubo un proceso de subida de interés, de tipo de interés muy rápido y muy fuerte por parte de los bancos centrales, y los mercados financieros interpretaron que eso iba a conducir a una recesión global, incluso a una gran depresión. Economistas como Nouriel Roubini o como Ray Dalio dijeron que el mundo se encaminaba hacia una gran recesión o una estanflación al estilo de los años 70 o una gran depresión al estilo de los años 30 del pasado siglo. Bueno, ahora mismo, en julio del año 2024, pues realmente el sentimiento es todo lo contrario. Es un sentimiento tremendamente optimista que en cierto modo contrasta con una especie de sensación a nivel general de que hay ciertos niveles de incertidumbre, ciertos niveles de inquietud por la situación geopolítica y también por la situación de la economía en algunas zonas del globo, como es el caso de China. Bueno, ese es un poco el entorno en el que estamos, un entorno de optimismo, a veces incluso de euforia, basado esencialmente en la expectativa de bajada de tipos de interés por parte de la Fed, la Reserva Federal Americana y del Banco Central Europeo, y basado en que no ha llegado esa famosa recesión global, y además ha aparecido un nuevo factor que se entiende que va a ser muy importante en términos de crecimiento de la productividad, que es la llamada inteligencia artificial generativa. Bueno, como decíamos, los mercados pues han pasado en muy poco tiempo del pesimismo extremo a la euforia. En 2 años y medio, han pasado de un extremo a otro. Realmente las bolsas, como digo, parece que están reflejando es no ya solo un aterrizaje suave de la economía, sino incluso un despegue, el no landing. Están celebrando el que parece que llega, bueno, pues un nuevo ciclo de crecimiento económico muy fuerte, muy potente, y un nuevo mercado alcista en las bolsas, que sería un mercado alcista también muy fuerte, un mercado alcista secular.
Bueno, ese es el ambiente y un ambiente que, como digo, contrasta con datos económicos que a veces no son tan buenos. Por ejemplo, en el primer trimestre del año 2024, que es la última referencia que tenemos, el PIB norteamericano ha crecido, anualizado ya al 1,6%, es positivo, pero a la baja. El PIB de la zona euro ha crecido un 0,3%, de nuevo es positivo, pero también es muy pobre, un crecimiento muy pobre. El PIB de Japón pues ha decrecido un menos 0,5%, ¿no? Pese a lo cual el Nikkei japonés está en niveles de máximo histórico de todos los tiempos, a mediados de julio del año 2024, ¿no? Bueno, tal vez lo que está pasando es, como digo, es que el mercado está fijándose solo en los tipos de interés y está extrapolando modelos de funcionamiento de la economía pre-COVID a modelos de funcionamiento de la economía post-COVID. En la economía pre-COVID, cuando bajaban los tipos de interés, la economía despegaba, la economía crecía. Cuando subían los tipos de interés, la economía decrecía, la economía se hundía a veces incluso en la recesión, ¿no? Pero eso está cambiando en la economía post-COVID, ¿no? Y está cambiando porque hay varios cambios muy estructurales. El primero, un cambio de régimen monetario. El cambio de régimen monetario no es solo subir unas cuantas veces los tipos de interés para combatir la inflación y bajarlos cuando la inflación ha desaparecido. El cambio de régimen monetario es poner fin a ese régimen monetario que se llamó de easy money, a ese régimen monetario que hemos tenido del año 2010 al año 2021, en el cual básicamente los tipos de interés del dinero eran cero, el coste del dinero era cero, incluso negativo en el caso de la zona euro. Hemos vivido 8 años con tipos de interés nominales negativos y los bancos centrales, con la Fed a la cabeza, lo que hacían era inyectar dinero a la economía de forma ilimitada. Es el famoso whatever it takes, lo que haga falta, que pronunció Draghi en julio del año 2012. Ese modelo es un modelo que está acabado, y se ha acabado porque ya no se dan las circunstancias para que continúe. Esencialmente no tenemos ya a China proveyendo al mundo de bienes baratos y de dinero barato. Y ese cambio es un cambio muy importante que impide que la política de cero tipo de interés y inyección continua de liquidez continúe. Ese es el primer cambio estructural. El segundo cambio va unido a este, y es que ya el modelo de crecimiento de una empresa o de un país no se puede basar en la acumulación y monetización de deuda. El modelo de crecimiento hay que basarlo en algo más real, que es la productividad. Una productividad basada en la inversión y en la innovación. Y el tercer cambio es el cambio de entorno geopolítico. Un cambio muy relevante que ha cambiado o ha modificado un modelo de globalización y un modelo de comercio internacional que ha estado vigente durante prácticamente 4 décadas y que ha promovido, que ha fomentado un enorme crecimiento de la economía global. Ese modelo de convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, la potencia aspirante, China, y ese modelo de comercio internacional en que China vendía bienes baratos, generaba un superávit comercial, con ese superávit comercial exterior generaba un excedente financiero que luego exportaba pues a Estados Unidos y a Europa en forma de inversiones y de compra de deuda pública norteamericana o europea, ¿no? Bueno, ese modelo está también terminado, y además ese modelo pues ha dado lugar a otro modelo, que es el modelo de fragmentación, el modelo de desglobalización, en el que tenemos, pues lejos de tener una convivencia pacífica, lo que tenemos es 2 guerras importantes, la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza, y tenemos una situación a nivel global geopolítica de fragmentación, incluso de confrontación, de momento en el ámbito tecnológico, y en el ámbito económico, pero un modelo de confrontación entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia aspirante, China, y un modelo de alineación de los restantes países en torno a una de estas 2 potencias, ¿no? Bueno, yo diría que a nivel geopolítico el mundo ha cambiado, y lo que el mundo está buscando es un nuevo equilibrio en este mundo fragmentado, en este mundo en que realmente se ha olvidado ya eso que se llamó la gran moderación, eso que se llamó la convivencia pacífica y el modelo de comercio internacional que antes he mencionado, ¿no? Bueno, esos son 3 cambios que tienen carácter contractivo y de cierto modo impactan a la economía en sentido negativo, elevan también las primas de riesgo
y elevan el coste de capital. Pero hay un cuarto cambio que tiene un carácter muy expansivo, y es lo que en Renta 4 nos gusta llamar la innovación disruptiva permanente. La innovación disruptiva permanente es que la economía ha entrado en un proceso de innovación continuo y que cambia todo a nivel muy transversal, que afecta a todos los sectores, da igual que hablemos del sector agrícola, de la ganadería, de la pesca, de la industria, de la fabricación en cualquiera de sus áreas, de los servicios, de las finanzas. Todo se ve impactado realmente por una innovación que es muy continua, muy permanente, no es una oleada de innovación, es muy continua, y que además es una innovación que en ocasiones es muy disruptiva y lleva a la eliminación de sectores enteros. Un ejemplo muy sencillo y que es casi de la vida cotidiana es que aparece WhatsApp, aparece una innovación, una aplicación novedosa, y al día siguiente es que todas las operadoras de telecomunicaciones dejan de facturar, tienen facturación cero en la mensajería de datos y de mensajes, ¿no? Y por tanto hay una innovación, lo que hace es que destruye una línea de facturación completa. Bueno, es un ejemplo, como digo, muy sencillo, pero da idea de que realmente estamos en un mundo de innovación disruptiva permanente en todos los sectores, y da igual que hablemos de la producción de energía, de alimentos, da igual, ¿no? Y es como, a veces nos gusta decir en Renta 4, que es como si el genio ha salido de la botella y por tanto eso se ha extendido un poco en toda la economía global. Y este proceso es un proceso muy expansivo, es un proceso que genera una gran expansión. Y por tanto en esa combinación lo que tenemos es una economía que se está transformando, y se está transformando de alguna manera hacia una economía diferente, con esos elementos contractivos, con un entorno monetario y financiero normalizado, con un entorno de deuda en el que hay que ir reduciendo o al menos no aumentando los niveles de deuda, y con un entorno geopolítico en que hay una cierta confrontación de bloques en lugar de haber una convivencia armoniosa y pacífica como la había hasta el año 2022. Bueno, eso da lugar, a nuestro modo de ver, a un proceso de ajuste largo en las economías. Ninguno de los procesos que he citado, de los cambios estructurales que he citado antes, ha terminado. Todos siguen su curso, todos están en marcha, y da lugar a un proceso de, como digo, de ajuste y de transformación largo, pero que a cambio de ser largo no va a ser traumático. Muchos pensaban, antes lo he dicho, el año 2022, que la normalización monetaria por parte de los bancos centrales iba a ser traumática. No lo está siendo ordenada. Se ha conseguido, los bancos centrales han conseguido esa misión imposible de normalizar el precio del dinero sin que la economía entre en una gran recesión. Bueno, creemos que va a seguir siendo así, creemos que vamos a ir a un proceso largo, un poco a la japonesa, pero no traumático, de ajuste de la economía, un proceso que a veces en ese desplazamiento de valor, bueno, pues en Renta 4 nos gusta ver como dos claves, ¿no? Una clave es la solidez financiera, tener un adecuado nivel de capitalización, no tener excesiva deuda. Obviamente la deuda siempre es una palanca financiera, es una herramienta financiera que no podemos prescindir de ella. El mundo con la deuda pues ha encontrado una palanca de crecimiento, pero lo que no hay que tener es deuda excesiva. En un mundo en el que el precio del dinero se ha normalizado, por tanto el precio de la deuda se ha normalizado y ya no es cero, sino que la deuda tiene un coste, por un lado, y por otro lado el dinero es más escaso, la deuda es más escasa, el acceso al crédito es más escaso, no es bueno tener deuda excesiva. Estamos viendo ya ejemplos estos años de cómo empresas que tienen una deuda excesiva al final caen, y caen completamente, es decir, no es que pierdan un 5 o un 10% de valoración, es que desaparecen. Estamos viendo casos y veremos más casos en el futuro. Por tanto, primera condición para ser winner es tener un nivel de deuda adecuado. Segunda condición para ser ganador, estar en la innovación. Y estar en la innovación requiere tener capacidad de inversión. Y tener capacidad de inversión requiere gozar de la confianza del mercado de los inversores. Luego volveré sobre esto refiriéndome a Perú. Bueno, este es un poco el escenario macroeconómico que estamos viendo. ¿Y cómo lo han reflejado
los mercados, cómo han ido reflejando los mercados todo este proceso. Bueno, los mercados primero están ratificando que el proceso de transformación de la economía y de ajuste de la economía está siendo un proceso primero largo, llevamos ya, por 2 años y medio, y además está siendo un proceso no traumático, un proceso bastante ordenado, ¿no? Es verdad que da la sensación, estamos hablando en julio del año 2024, y ahora una parte del mercado, una parte dominante en el mercado, la opinión dominante, cree que vamos a ir a un despegue, como decía antes, económico, a un ciclo de crecimiento a partir de ahora. Es decir, creen que ya se ha acabado el periodo de ajuste y ya vamos al crecimiento económico inmediato y además fuerte, ¿no? Bueno, es una idea que alimenta la idea a la vez de un mercado alcista secular en bolsa, pero realmente es una idea que en Renta 4 no compartimos. Dicho de otra manera, somos positivos con la salida de la economía a largo plazo, pero creemos que todavía queda un periodo de ajuste que va a ir en el que los mercados todavía no van a despegar de forma clara, sino que van a estar en una banda, digamos, lateral y con mucho desplazamiento de valor de unos sectores a otros, ¿no? Bueno, de alguna manera lo que los mercados están diciendo es llega ya el despegue, y lo que estamos comentando en Renta 4 es a lo mejor esa idea de que llega ya un mercado alcista potente y secular puede ser un tanto prematura. A lo mejor hay que esperar a que los procesos en marcha finalicen, ¿no? Pero es que además puede haber un problema con los tipos de interés de largo plazo, es decir, estamos hablando de que van a bajar los tipos de interés de intervención, algunos países ya los han bajado, como es el caso de Perú, del Banco Central de Perú, o el caso del Banco Central Europeo, que ya ha hecho una bajada de tipo de interés, y no tenemos ninguna duda de que la la Reserva Federal Americana, va a bajar los tipos de interés. La inflación americana está en el 3% y el tipo de interés está en el 5,5%, y por tanto 2,5 puntos de tipo de interés de intervención real es muy excesivo, ¿no? Y por tanto los va a bajar. Es previsible que la Fed en los próximos meses, al ritmo que sea, acabe bajando los tipos de interés por lo menos 1 punto o 1,5 puntos. Pero esos son los tipos de intervención. Y luego están los tipos de largo plazo. ¿Y qué ocurre con los tipos de largo plazo? A largo plazo lo que estamos viendo es que la demanda de ahorro va a ser muy fuerte y, sin embargo, la oferta de ahorro probablemente no va a ser tan fuerte. Empezando por la oferta de ahorro ha tenido 2 grandes fuentes de alimentación. Una ha sido los llamados baby boomers, la generación de los años 50-60, que sigue a la Segunda Guerra Mundial, y que ha sido una generación que ha generado muchísimo ahorro porque esa generación ha desarrollado su vida profesional y su vida empresarial en una economía que ha ido creciendo mucho, y por tanto los niveles de renta de esa generación y de riqueza han ido subiendo y han ido ahorrando. Y eso ha sido una enorme aportación de ahorro a la economía mundial. Por otro lado, la otra gran aportación ha sido los países emergentes, con China a la cabeza. China y otros países emergentes han ido generando muchísima superávit comercial, y lo que han ido haciendo ha sido ese excedente de ahorro, lo han lanzado, lo han exportado al resto del mundo. ¿Qué ocurre? Bueno, los baby boomers, por un lado, están llegando a la jubilación y por tanto ya no ahorrando más, sino desahorrando, tirando de su ahorro un poco, ¿no? Como se sabe bien en Perú con el tema de los llamados anticipos de los recibos anticipados de los fondos de pensiones. Y además de eso, pues ya los países emergentes pues no están tampoco generando tanto exceso de superávit comercial, y además el exceso financiero lo dedican a su propia economía y no al resto del mundo, ¿no? Entonces las fuentes de ahorro se están, por decir así, estancando, y sin embargo hay una enorme demanda de recursos financieros, ¿no? Una enorme demanda porque hay procesos de inversión muy importantes. Antes hemos dicho que la economía post-COVID es una economía sujeta a procesos de transformación, de innovación muy importantes, ¿no? Y eso genera demanda de ahorro, ¿no? Por un lado, por ejemplo, la llamada transición energética. Bueno, pues una consultora importante como es Boston Consulting Group ha estimado que solamente la llamada Agenda 2030 requeriría 19 trillones de dólares para llevarse a cabo, ¿no? Es mucho dinero, ¿no? Pero es que además tenemos también la inversión en digitalización. La inteligencia artificial
generativa requiere muchísima inversión y, por tanto, absorbe mucho dinero. Las grandes compañías tecnológicas necesitan invertir muchísimo y están absorbiendo muchísimo dinero y van a demandar recursos. En tercer lugar está la llamada relocalización de industrias, el nearshoring o friendshoring, y eso requiere trasladar una fábrica de China a México, a Polonia o a España o a otro país más cercano a los mercados de consumo, requiere también mucha inversión. Y luego está también el tema del gasto público. El gasto público no se ha reducido estos años, al revés, está creciendo, y está creciendo y va a seguir creciendo. Hay un informe de la Oficina Presupuestaria del Congreso americano, que es bipartidista, que dice que en los próximos 10 años el déficit público americano no va a bajar del 5%, y por tanto se va a generar más deuda pública, y por tanto va a haber más demanda de recursos financieros por parte del gobierno americano. Pero lo mismo pasa en los gobiernos europeos, lo mismo pasa en otros gobiernos, ¿no? Es decir, el gasto público va a seguir generando una demanda de ahorro por parte del sector público, de los gobiernos, ¿no? Y eso nos conduce al tema de la deuda pública, norteamericana y también europea, ¿no? Y es que realmente va a haber necesidad de emitir mucha deuda pública y, sin embargo, las fuentes de demanda, de compra, los compradores de esa deuda pública se van estancando, ¿no? China ya está por debajo de $1 trillón en cuanto a sus tenencias de deuda pública norteamericana. Japón sigue estando un poco por encima del $1 trillón, pero no está incrementándola. Y, en definitiva, todo eso nos conduce a pensar que vamos a un mundo en el que la demanda de ahorro a largo plazo de recursos financieros va a ser superior a la oferta de ahorro a largo plazo. Y por eso los bancos centrales tendrán que seguir prestando asistencia financiera a la economía. No bajo el modelo, como antes he dicho, que han seguido del año 2009 al año 2021, no bajo ese modelo de inyección permanente de liquidez y de dinero a coste cero, a precio cero. Lo harán bajo un modelo diferente, un modelo en el que de alguna manera el precio del dinero sea positivo, el dinero costará, tendrá un coste, y ya como ahora pasa ya, el dinero tiene un coste, y además la provisión de dinero por parte de los bancos centrales será más selectiva, más quirúrgica de alguna manera, proveerán dinero cuando haga falta para solucionar temas concretos, pero realmente ese modelo del bailout, de los rescates generales, a nuestro modo de ver, se ha terminado, ¿no? Bueno, y todo eso nos conduce a un escenario de mercados en el que de alguna manera, más que ver un nuevo ciclo alcista potente, lo que vemos es mercados que sigan en esa fase de digestión, que sigan buscando un nuevo equilibrio de valoraciones en un entorno de tipos de interés estructuralmente más altos, en un entorno de primas de riesgo estructuralmente más altas y en un entorno de crecimiento que durante unos años va a ser estructuralmente moderado. A largo plazo sí que la economía será una economía mejor, más real, menos basada en la inyección monetaria y más basada en la productividad y en la innovación, pero a corto plazo realmente la economía probablemente va a seguir buscando ese nuevo equilibrio y los mercados financieros, a nuestro modo de ver, también. No somos catastrofistas, no vemos desplomes en los mercados, pero sí que vemos que realmente estar pensando hoy en día en ese escenario de superciclo de crecimiento y superciclo de subida de los mercados de bolsa nos parece un tanto quizá prematuro, como antes decía, ¿no? Bueno, creemos que en cierto modo los mercados están sobrevalorando la buena gestión de los bancos centrales, que es verdad que ha existido, y están sobrevalorando la nueva revolución industrial de la inteligencia artificial. Es verdad que ambas cosas son ciertas, hay una revolución futuro. Bueno, esa es la línea en que vemos los mercados, y con esa línea de los mercados también hay que saber, por cierto, que hoy en día los mercados, hablar de los mercados en general, es un tanto quizá distorsionador de lo que pasa en la realidad. Como bien es sabido, cuando uno mira los mercados hay que diferenciar entre ese grupo de grandes compañías tecnológicas, los llamados 7 magníficos, que realmente están absorbiendo muchísimo dinero, y el resto de los valores, ¿no? Hoy, por ejemplo, a la hora de grabar, a la hora de hacer esta presentación, bueno, pues tenemos una situación en la cual
el mercado Nasdaq americano, la bolsa tecnológica, sube casi un 30%, y sin embargo, en el año, lo que va de año, desde el día 1 de enero, y sin embargo, el Russell 2000, el índice de pequeñas compañías norteamericanas, pues no solamente no sube, sino que baja un poquito en lo que va de año, ¿no? Tenemos esa divergencia en los mercados, esa dinámica de dispersión que también ocurre en la bolsa. Por tanto, quiero decir, y es otra de los factores que nos mueve a pensar que ese nuevo ciclo superalcista, pues no lo vemos, ¿no? Lo que vemos es mercados, como digo, bueno, en una banda lateral, tratando de buscar ese equilibrio, probablemente en una banda lateral ligeramente alcista en los próximos años, pero no en crecimientos, en subidas muy fuertes, ¿no? Bueno, esa es un poco la visión que tenemos, y en ese contexto sigue habiendo una liquidez abundante. Los bancos centrales prácticamente no han reducido sus balances. El pico de balance fue 27 trillones de dólares el año 2022 y ahora está en torno a 25, y por tanto hay mucha liquidez, y esa liquidez se está yendo sobre todo a los grandes valores americanos tecnológicos, ¿no? La gran pregunta es, y con esto ya conecto un poco con el asset allocation y también con Latinoamérica, ¿es la hora ya de comprar más bolsa europea o más bolsas emergentes? Bueno, esa es la gran pregunta. Nosotros pensamos en Renta 4 que sí, que es momento, desde luego, de ir desplazando un poco de los sectores, de los valores que han tenido mayores subidas, a valores más de menor capitalización, o valores europeos, o valores incluso de bolsas emergentes. Luego vuelvo sobre ello, ¿no? Bueno, distribución de activos, asset allocation, pues realmente ahí diferenciamos entre el largo plazo y el corto plazo. A largo plazo tenemos muy claro que el activo estrella va a ser la empresa, va a ser la economía real, y va a ser los activos vinculados a la economía real. Y eso finalmente se llama empresa. Creemos que hay que invertir en renta variable, en empresas, tratando de capturar esas grandes tendencias de la economía, esas megatendencias, como son la salud, como es el consumo, como es el mundo del entertainment, de los viajes, del ocio, como es el mundo de la tecnología en sus diversas ramas, y como es el mundo también de la transición energética, medio ambiente, que incluye temáticas como el agua, temáticas como las materias primas, sobre todo aquellas materias primas muy unidas a la transición energética. Ahí está, por ejemplo, el cobre, con la subida que ha tenido este año y que, vamos a ver, seguirá teniendo, y otro tipo de materias primas, ¿no? Bueno, hay que estar en esas grandes temáticas, y a largo plazo no tenemos duda de que la empresa, la renta variable, es el activo en el que hay que estar, ¿no? Hay muchos datos sobre este tema de inversión en renta fija o renta variable. Voy a dar solamente uno, y es que desde el año 1801 hasta fines de 2022, quien hubiera invertido en deuda pública norteamericana habría tenido una rentabilidad de un 3,3%, positiva, pero de un 3,3%. Quien hubiera invertido en acciones norteamericanas, en la bolsa norteamericana, habría tenido una rentabilidad de más del doble, de un 6,8%. Por tanto, es una diferencia muy notable en el largo plazo, ¿no? Bueno, esa es nuestro modelo de inversión a largo plazo, pero a corto plazo, como antes he dicho, sí que pensamos que quizá los mercados están un poco sobrevalorados, sobre todo esos valores más de moda, más de tecnología, y sobre todo los mercados americanos, ¿no? Y por tanto, a corto plazo nos parece que puede ser interesante tener siempre una reserva de liquidez invertida en activos monetarios de corto plazo, en activos monetarios a 1 año o 2 años, que además tienen tipos más altos que los activos de largo plazo, y esa reserva de liquidez nos servirá en los próximos 2, 3, 4 años para ir incrementando la parte de renta variable a medida que enfatizamos mucho la calidad de los activos. Preferimos tener un activo de mayor calidad aunque el retorno sea menor, ¿no? De alguna manera nos parece que vamos a un mundo que va a seguir siendo un mundo muy competitivo, un mundo en que va a haber lucha por los recursos financieros, lucha por los mercados, lucha por los márgenes, y por tanto nos gustan las acciones de calidad. En Renta 4 tenemos una filosofía que llamamos quality growth, la filosofía de comprar activos de calidad, más que eso que a veces se llama el value, que es comprar activos baratos. A veces los activos de calidad no están baratos, pero son los que creemos que nos van a dar seguridad
en ese mundo que viene, que es un mundo, a nuestro modo de ver, muy competido y muy complejo. Bueno, voy a pasar un poco ya por ir acabando con economías emergentes y Latinoamérica en particular y Perú también en particular, ¿no? Y a veces nos preguntan los inversores, los clientes, ¿hay una oportunidad ahí? Y la respuesta clara es sí, aunque a corto plazo no se vea. Y creemos que la hay por varios motivos, ¿no? Las economías emergentes, Latinoamérica en particular, primero tienen lo que el mundo necesita y va a necesitar, que es energía, recursos básicos y alimentos. Pero además tienen un nivel de digitalización creciente, que les va a permitir, ya les está permitiendo dar el salto digital a la economía del conocimiento y de la información. Y eso hace que, esa combinación hace que realmente apostar por emergentes, y sobre todo por los emergentes que lo están haciendo bien, sea apostar a seguro, sea apostar por algo que va, a nuestro modo de ver, a funcionar. Latinoamérica tiene 660 millones de población, además joven, tiene hoy en día 6 trillones de dólares del PIB global, el PIB global es 105 trillones de dólares, por lo tanto tiene solo un 5 y pico % del PIB global, y creemos que esa cuota de PIB global va a crecer en los próximos años y décadas. Hay algunos datos interesantes, ¿no? En los mercados bursátiles de Latinoamérica se han quedado atrás en valoraciones. Aquí tenemos la comparación del año 2019 al año 2024 del Standard & Poor's, que ha subido un 120% en números redondos, y el MSCI de mercados emergentes en Latinoamérica, que ha bajado casi un 16%. Bueno, puede haber razones detrás de que el Standard & Poor's suba más que en los mercados latinoamericanos, pero realmente esta divergencia es probablemente muy excesiva, y es que realmente el mercado se ha olvidado de Latinoamérica, en cierto modo, para irse más a esos valores americanos de alta tecnología, ¿no? Hay otro dato que es muy interesante, ¿no? El PER, el multiplicador de beneficios del Standard & Poor's, ahora mismo es 25-26 veces el beneficio. El del MSCI Emerging Market Latinoamérica no llega a 9 veces el beneficio. Por tanto, en valoración ahí hay un gap que también creemos que se debe cubrir. Y finalmente hay algo muy curioso que aquí en Perú se ve de forma muy clara, ¿no? Y es que las materias primas, han ido subiendo, aunque también es verdad que se han quedado atrás respecto al... Pero han ido de alguna manera subiendo, pero se han quedado atrás respecto al MSCI Latinoamérica, ¿no? Y entonces, de alguna manera ahí todo podría indicar que los valores, por ejemplo, de minería o de materias primas pueden tener un upside, una capacidad de subida bastante importante. Bueno, este es un poco el análisis. Podríamos hablar un poco más también de cómo juega en todo esto el dólar, pero quizá no quiero extenderme ya demasiado más. Y ¿qué ocurre con Perú? Bueno, en la macro de Perú está bastante bien, ¿no? Aquí tenemos como el PIB cerca de un 3%, igual hasta supera el 3%, se está acelerando un poco el crecimiento, la inflación está bajando y acercándose al 2%, haya habido una magnífica actuación del Banco Central bajo la presidencia de ese gran banquero central que es don Julio Velarde, y pues tenemos una deuda bruta sobre PIB de en torno al 33%, que está muy bien. Tenemos una tasa de desempleo de en torno al 6%. Tenemos un tipo de cambio en 3,8 soles por dólar, que está bastante estable. Tenemos una población de 33 millones de personas joven, además, y con niveles crecientes de formación. Y por tanto, pues es una economía que está bastante bien, que ha diversificado sus mercados de exportación y también la gama de productos que exporta. Ha diversificado todavía parcialmente, pero podría hacerlo y debería hacerlo más. En definitiva, pues está bastante bien la macro de Perú, ¿no? Y por eso creemos que sí, que es el momento de apostar por Perú, ¿no? Podríamos también hablar del área. Chile, Colombia, México no tienen malos datos, aunque algo peor es que Perú en este momento, ¿no? En general, por ejemplo, en deuda pública sobre PIB,
México está ya cerca del 50%, Colombia también está en un nivel que incluso supera el 60%, y Chile pues está en niveles cercanos al 40%, cuando hemos dicho antes que Perú está en un 33%, ¿no? Bueno, esto es un poco la macro, ¿no? ¿Qué es lo que hace falta a Perú? Pues creemos que una pieza importante para que Perú pueda atraer inversiones son los mercados financieros, no es la mejora de los mercados financieros. Se ha avanzado mucho estos años, la Bolsa de Valores de Lima ahí ha hecho un gran esfuerzo, pero hay que ir a más, ¿no? Y realmente los mercados financieros son los que canalizan la inversión, son los que van a configurar el futuro, y lo hemos visto ya en Estados Unidos, ¿no? Hemos visto cómo se han creado esos gigantes tecnológicos como es Microsoft, como es Apple, como es Amazon, como es Meta Platforms, como es Alphabet, Google, como es Nvidia, y eso ha sido así porque hay una bolsa, que es la bolsa Nasdaq, que ha financiado la innovación, ¿no? Y creemos que es muy importante en Perú que se desarrollen los mercados financieros, y sobre todo los mercados financieros para financiar a la empresa, para financiar la innovación. Y es muy importante que eso sea así, ¿no? Realmente creemos que es una asignatura pendiente. Insisto, se ha avanzado, pero queda mucho por hacer, y realmente sería muy importante que los mercados financieros se vayan desarrollando en Perú, no solamente en la parte de la bolsa, también en la bolsa. Nosotros estos días hemos presentado la nueva plataforma de inversión online que de nuevo pretende los mercados a los inversores peruanos, pero también en la parte de lo que se llaman los mercados alternativos, los mercados de private equity, de venture capital, los mercados que financian a la empresa que no cotiza en bolsa, y sería muy importante que eso también se desarrolle en Perú, como se ha desarrollado en Europa y en España, aunque todavía estamos lejos de los niveles del mercado americano, ¿no? Bueno, creemos que eso es muy importante, porque al final Perú tiene todo en la mano para generar la confianza del inversor, pero el inversor luego tiene que encontrar canales adecuados para que se canalice la inversión, ¿no? Bueno, a modo de conclusión, he tratado de dar una lectura un poco alternativa, un mensaje que analiza más los aspectos más estructurales de la economía y de los mercados financieros, más que los análisis más de corto plazo, ¿no? Y de alguna manera quisiera dejar esa visión positiva de la economía y de los mercados financieros en el medio plazo, pero también un poco alertar de que, aunque uno no sea catastrofista, que no lo somos en Renta 4, pero también la lectura que hacemos es que a lo mejor el mercado, sobre todo en algunos segmentos, está con una excesiva euforia y un excesivo optimismo, y está descontando un escenario, bueno, quizá un poco excesivamente, como digo, positivo, sin tener en cuenta que todavía nos quedan un periodo de ajuste, un periodo de transformación, un periodo en el que todavía tenemos en el escenario general algunos riesgos, como son los riesgos geopolíticos, que tendrán que irse resolviendo, ¿no? Bueno, con esto termino ya mi exposición y ya me someto a las preguntas que pueda haber. Muchas gracias, Juan Carlos, por la presentación y los valiosos mensajes para el mercado peruano. A continuación, abriremos un espacio para preguntas y respuestas. La primera pregunta: ¿qué recomendaciones le dejarías a este inversionista retail que recién está incursionando en el mercado de capitales? Bueno, yo creo que la recomendación a toda persona, a todo ahorrador o persona que empieza a invertir, es siempre, primero, que se aproxime a la inversión con tranquilidad, que se aproxime a la inversión con carácter gradual, que no quiera, bueno, correr más de lo que se debe correr, que no quiera realmente obtener una enorme plusvalía a muy corto plazo. Si la obtiene, fenomenal, pero que el mercado de inversión hay que abordarlo a plazo largo, y por tanto esto dura toda la vida. Esto es hacer un patrimonio de inversión con tranquilidad y sabiendo que va a adquirir valor y va a crecer en valor a lo largo de los años y no de forma inmediata. Yo diría, obviamente, una parte del mercado de inversores son especuladores y no tenemos nada en contra del especulador, pero yo diría que el especulador es especulador y el ahorrador es ahorrador. Y entonces el ahorrador, por decir así, medio, que lo que busca es una rentabilidad, pero no quiere tener sobresaltos y no quiere tampoco quiere dormir tranquilo, diría, bueno, lo mejor es que se aproxime a
a la inversión con tranquilidad. Otra segunda recomendación que le daría es que se asesore. Yo creo que es muy importante que cuando uno va a invertir, hable con profesionales de la inversión, como es Renta 4, y tenga asesoramiento. Lo mismo que hacemos cuando vamos a comprar un coche o cuando vamos a comprar un piso, ¿no? La gente pues tratamos de informarnos, ¿no? Yo creo que es bueno tener una entidad financiera especializada en inversiones, como es el caso de Renta 4, decir, pues voy a hablar con estas personas, con esta entidad, y voy a tratar un poco de orientarme, informarme y tener asesoramiento, ¿no? Y finalmente, si lo decide que no quiere ocuparse mucho de las inversiones y quiere más bien delegar la gestión, pues también puede delegar la gestión en una entidad financiera como es Renta 4 para que le pueda gestionar su patrimonio. Segunda pregunta, ¿qué factores están impulsando el crecimiento económico en Latinoamérica? ¿Deberíamos monitorear los inversionistas? Bueno, yo creo que los factores son un poco los mismos que en todo el mundo, ¿no? Los factores son qué va a pasar con el entorno financiero, si va a haber o no una cierta rebaja de los tipos de interés. Yo creo que eso es muy importante. En qué medida los bancos centrales, sobre todo la Reserva Federal, va de alguna manera moviéndose en todo este entorno que hemos descrito, que es un entorno complejo. El mundo está en una etapa, yo diría que por un lado fascinante, en cuanto que es una etapa de gran innovación y transformación, pero también una etapa en la cual hay retos, ¿no? Y yo creo que en los bancos centrales va a ser fundamental cómo sea su actuación, y sobre todo la Reserva Federal Americana, ¿no? Que además se enfrenta a otro proceso que puede generar cierta volatilidad y cierta inquietud, como son las elecciones de noviembre en Estados Unidos, ¿no? Las elecciones presidenciales, ¿no? Yo creo que hay que monitorizar ese factor, hay que ver lo que pasa en Europa. En Europa hemos tenido ya elecciones tanto en Europa como en Francia, elecciones que denotan un cierto malestar de la población con la situación política, y habrá que ir monitorizando un poco todo eso, ¿no? Entonces yo creo que, por un lado, lo que haga la Fed en tipos de interés es muy importante, lo que hagan los bancos centrales en general para enfrentarse a los problemas que hay en la economía es muy importante, cómo actúen. Es importante que los gobiernos vayan moderando su gasto fiscal, su gasto público. No es fácil porque hay una parte muy importante que es intocable a nivel político, y yo creo que eso es muy importante. Y al final también hay que ver qué pasa con el crecimiento. Por ahora, el crecimiento está siendo positivo y las empresas se están dando buenos resultados, ¿no? Y luego yo creo que también es muy importante orientarse en las grandes macro tendencias de la economía, ¿no? Lo que hemos dicho antes, ¿no? Todo lo que está conectado con salud, con recursos básicos, con materias primas, con todo lo que es la longevidad, el ocio, viajes. Pues, por ejemplo, industrias como la turística tienen un desarrollo enorme en Perú, y yo creo que sería bueno que empiece a haber empresas turísticas, las hay ya, pero que crezcan y que den una buena oferta y que generen oferta a ese turista que busca seguramente lo que hoy en día tiene Perú, que es un atractivo muy grande a nivel de naturaleza y también un poco a nivel de sitios que todavía no están muy explotados y que el turismo, sobre todo de lujo, busca, ¿no? Y yo creo que esos son un poco los factores. Tercera pregunta, ¿qué ventajas competitivas podrían ofrecer los mercados emergentes dentro de un portafolio diversificado? Bueno, los mercados emergentes, lo he dicho un poco en la exposición, ¿no? Ofrecen la ventaja hoy en día, primero, de que se han quedado atrás en valoraciones. Se han quedado, en términos vulgares, diríamos que baratos, ¿no? Baratos comparativamente, ¿no? En segundo lugar, ofrece la ventaja de que a nivel un poco de lo que es la temática de inversión, se ofrecen las materias primas muy necesarias para la nueva economía, por ejemplo, las nuevas energías. Ofrecen un crecimiento potencial mayor porque tienen población joven que normalmente va a ir creciendo en capacidad de compra, y por tanto eso generará ese crecimiento económico. Y yo creo que como categoría de activo, como asset class, ofrecen un poco una ventaja, sobre todo en contraposición a las economías más maduras, ¿no? Son economías que realmente tienen una capacidad de crecimiento muy grande porque tienen población que normalmente va a ir consumiendo más y va a tener mayor capacidad de compra, ¿no? Y yo creo que en ese sentido ofrece la diferenciación con respecto a las bolsas más avanzadas, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos Zureta, por la presentación y por toda la información compartida. Va a ser de sumo valor para el mercado
y para la toma de decisiones informadas. Me despido ya, agradezco a la Bolsa de Valores de Lima y a Julio en particular el haberme dado otra vez la oportunidad de compartir estas reflexiones con todos los que nos han escuchado y por tanto con ello ya pongo fin a esta presentación y me despido de todos ustedes. Desde la Bolsa de Valores de Lima agradecemos su participación en este evento, donde buscamos proporcionar información de un destacado participante del mercado y que ustedes puedan robustecer sus decisiones de inversión. Muchas gracias por todo, hasta la próxima.